buenos días, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema para quinto grado de secundaria en el curso de química, que es la estructura atómica. El átomo. ¿Ok? Pero para eso vamos a tener que primero definir qué es el átomo. El átomo sería la unidad mínima la unidad mínima de estudio de la ciencia, o la parte más pequeña que podemos dividir a un elemento. ¿Ok? A lo largo de la historia han habido muchos científicos que han tratado de identificar el átomo. Entre la historia tenemos al griego Demócrito y Leucipo, que en el año 400 antes de Cristo definió esto, o acuñó la palabra átomo como la parte más pequeña que se puede dividir un elemento o un compuesto. ¿Ok? Ese fue su aporte de estos griegos. Bueno, el, el siguiente científico que planteó la primera teoría atómica fue el científico John Dalton, ¿ya? Y él planteó que la, el átomo tiene electrones y estos electrones giran alrededor del núcleo, ¿ok? Entonces él ya planteó una estructura o un concepto básico de la estructura de un átomo. Planteó unas ideas generales como por ejemplo que los átomos de sustancias iguales tienen igual forma, ¿no? También planteó que los átomos de diferentes elementos pueden variar, son diferentes, por lo que son diferentes elementos. También planteó que los átomos son indestructibles, o eso es lo que él pensaba en ese momento, ¿ya? Y esas fueron sus ideas generales de este científico, o su aporte. Gracias a él pudimos identificar o tener una idea más clara sobre el átomo. No fue hasta el descubrimiento de las partes del átomo por el científico John Thomson que dimos cuenta que el átomo tenía una forma eh, específica donde tenía un núcleo donde se encontraban los protones y neutrones y los electrones giraban alrededor de él. Los protones tienen un compuesto de carga positiva y los electrones son un compuesto de carga negativa. Los electrones se encuentran en la nube eléctrica y los protones y los electrones se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Ok? Ahora, pero ahí no quedó. El átomo como núcleo o el átomo nuclear fue una teoría que planteó Ernest Rutherford en 1871 a 1937, después de haber estudiado los estudios bases de Thomson, y planteó una idea y quiso avanzar más usando radioactividad, implementando una herramienta, el radio de catódico, que le permitía ver la estructura del átomo. Pero no fue hasta el año de 1885 donde el modelo atómico de Born y las postulaciones que él dio ya sobre la forma de los electrones o forma que giran los electrones alrededor del núcleo, como también que pueden variar sus formas o sus órbitas y sus velocidades, y que éstas pueden liberar diferentes formas de energías no específicas o específicas, variando según el número de neutrones que están dentro de él, ¿ok? Según el núcleo del electrón, o el núcleo principal, para definirlo mejor dicho. O sea, ¿qué quiere decir? Que para un núcleo principal N1 hay una energía E1, que para un núcleo principal 2 hay una energía 2. Y así, aumentaba la energía cuánticamente y lo estudió bajo una fórmula que era E igual a 1 menos 1,38 sobre el número cuántico elevado al cuadrado por el electrón por la velocidad. Después de plantear estas teorías, el modelo mecánico cuántico atómico, dado por tres científicos, Webster, uno de ellos, Louis Bolger y Edwin Schauer, en los años de 1090 hasta 1961,
¿ya? Ellos plantearon una estructura más general o más básica del núcleo o del átomo en general. Esa estructura presentaba los diferentes tipos de órbitas que podía tener los electrones y fue un modelo más conveniente para ese entonces. Pero recordemos que la base para estos modelos fue el modelo atómico de Thomson, conocido también como el pan de pasas, donde lo dibujaba como una esfera de cargas positivas donde flotaban o giraban los electrones. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuál sería la estructura o la característica particular del, del átomo? Bueno, como saben, los átomos son los elementos y normalmente lo vamos a graficar o lo vamos a entender que con una letra mayúscula para identificar un elemento, por ejemplo, el símbolo del elemento del carbono es C, ¿ya? Y para conocer el número de masa que va al lado izquierdo superior con una letra mayúscula A, en la parte inferior izquierda la Z, que refiere al número atómico y que es igual al número de protones, y en el lado inferior derecho, neutrones, que es el número de neutrones que tiene, o N, graficado, ¿ya? Y encima de él, si está ionizado, la carga eléctrica que corresponde. ¿Ok? Podremos definir que los protones son iguales a los electrones, que son iguales al número atómico. También podremos definir que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Y, y solo si el elemento o el átomo está cargado o ionizado, positivo o negativamente, podremos hablar de un catión si es una carga positiva y un anión si es una carga negativa. Si es una carga positiva, o sea, un catión, restaremos al protón en la cantidad, ¿ya? Para sacar la cantidad de electrones. Y si es una carga negativa, sumaremos al protón la carga para sacar el número de electrones. Bueno, eso sería todo con esa clase. Cualquier consulta con la coordinadora del curso. Muchas gracias, chicos.